crímenes de guerra, ciencia falsa, efectos secundarios mortales y la oscura verdad sobre si realmente quieren que mejores. Estas son las conspiraciones más locas de Big Pharma que resultaron ser ciertas. Número 14. Los medios corporativos convencionales mienten al culpar a los cárteles de drogas extranjeros por la actual epidemia de opioides. Pero la verdad es que Big Pharma y el gobierno estadounidense han conspirado para lucrar con la adicción y la muerte durante casi un siglo. Y todo comenzó con la Segunda Guerra Mundial y un hombre llamado Harry J. Anslinger, el verdadero arquitecto de la guerra contra las drogas. Pero su verdadera guerra era solo contra las drogas de las que él y sus amigos no podían sacar provecho. Anslinger odiaba las drogas con tanta pasión que lo nombraron el primer comisionado de la Oficina Federal de Narcóticos. Se mantuvo en el cargo, conservando su liderazgo durante las presidencias de Herbert Hoover, Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman, Dwight D. Eisenhower y John F. Kennedy. Fue un mandato de 32 años. Claramente, era un prohibicionista apasionado, pero había motivaciones más profundas en juego. Según el libro de Norman Ohler, Tripped, la Alemania nazi, la CIA y el amanecer de la era psicodélica, Anslinger cerró un trato importante en 1939, mientras la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno auge, 2 años antes de que Estados Unidos se involucrara oficialmente. Si los conflictos recientes nos han enseñado algo, es que la guerra siempre interrumpe las cadenas de suministro, y eso, por supuesto, incluye los productos farmacéuticos. En particular, uno de los tipos de productos farmacéuticos más valiosos y peligrosos que existen, los opiáceos. Anslinger, quien a pesar de todos sus muchos defectos no carecía de astucia, pensó que era solo cuestión de tiempo antes de que la guerra colapsara las cadenas de suministro de opio. Así que hizo un trato con la industria farmacéutica estadounidense para invertir fuertemente en la producción y almacenamiento de enormes cantidades de estos medicamentos. Era suficiente para abastecer no solo a Estados Unidos, sino también a todos sus aliados en la Segunda Guerra Mundial. Una combinación de fondos públicos y privados estadounidenses llevó la producción de opio en Irán, Turquía e India al máximo, produciendo verdaderas montañas de ese mortal oro marrón. En 1942, un año después del ataque sorpresa a Pearl Harbor y la entrada oficial de Estados Unidos en la guerra, Anslinger recogió el fruto de su inversión. Más de 300 toneladas de opio fueron importadas a Estados Unidos, transportadas en 10 camiones hasta Fort Knox y custodiadas por agentes armados con ametralladoras de la Oficina Federal de Narcóticos de Anslinger. Desde ahí, fue enviado a todas las compañías farmacéuticas, quienes luego lo refinaron en medicamentos opiáceos utilizables. Esta previsión resultó ser extremadamente rentable. Todos los aliados de Estados Unidos terminaron dependiendo de los opiáceos estadounidenses para sus necesidades médicas en el frente. La gran industria farmacéutica estadounidense se convirtió en el traficante de drogas del mundo aliado. Entonces, ¿cómo entraron los nazis en todo esto? Después de la Segunda Guerra Mundial, el departamento de Anslinger estaba a cargo de regular los narcóticos ilegales en algunas de las zonas aliadas de la Alemania desnazificada. Allí, él y otros funcionarios estadounidenses se familiarizaron con la política nazi sobre el control de drogas. Eran efectivas, al menos en teoría, si ignoras el hecho de que todas estas leyes a menudo se usaban como excusa para encarcelar a personas judías bajo pretextos falsos. Anslinger utilizó muchas de estas políticas para dar forma a sus propuestas en la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Después de todo, cuando tu objetivo es controlar el suministro, ¿por qué permitir la competencia? Y como estás a punto de darte cuenta con nuestra próxima conspiración, no ha cambiado mucho. Número 13. Según la DEA, 1 kilo de fentanilo tiene el potencial de matar a 500,000 personas. Alcanzó un pico de más de 73,000 muertes solo en 2022. Pregúntale a cualquier político estadounidense, agente de la ley o figura de los medios de comunicación de dónde viene, y te darán la misma respuesta. Lo meten de contrabando por todas las fronteras los cárteles de droga mexicanos y chinos. Es una excusa conveniente, especialmente cuando estás recibiendo sobornos del verdadero culpable. Para usar un viejo cliché, la llamada viene desde dentro de la casa y te está ofreciendo un baile privado. Esa última parte en realidad no era una figura retórica. Realmente pasó. Un ejecutivo farmacéutico de la empresa Insight Therapeutics llevó a un doctor de Chicago llamado Paul Madison a un club nocturno y le dieron un baile de regazo. Todo era parte de un plan más grande para que él recetara más de su potentísimo aerosol de fentanilo, Subsys, a sus pacientes. Y esto fue parte de los más de $70,000 que se intercambiaron entre Insys y Madison a través de dinero en efectivo y regalos para mantenerlo como uno de sus principales recetadores de Subsys. Pero, ¿qué es realmente Subsys? Es un aerosol de fentanilo más de 100 veces más potente que la morfina. La FDA solo había aprobado oficialmente el medicamento para tratar a pacientes con cáncer en etapa terminal avanzada, con un dolor tan severo que nada más les brinda alivio. Así es. Subsys es algo que solo deberías tomar si ya te estás muriendo de forma dolorosa.
Por eso ha matado a más de 900 personas desde 2012. Ese era el medicamento que INSYS estaba promoviendo para que más doctores lo recetaran fuera de indicación aprobada. Debido a que es tan adictivo, incluso un solo paciente nuevo representa ingresos a largo plazo de 6 cifras para INSYS. Si el baile erótico no te parecía lo suficientemente vulgar, el juicio penal sobre los negocios turbios de INSYS reveló algo aún más despreciable: un video musical de rap que crearon para convencer a los doctores de que recetaran más Subsys. El video, llamado Grandes por Elección, presenta a 2 ejecutivos de INSYS rapeando sobre su droga mortal. Mientras tanto, un tercer participante baila disfrazado como una botella gigante de Subsys. Curiosamente, la botella de 1600 microgramos, la dosis legal más alta. INSYS es definitivamente una de las más ruidosas y molestas con sus tácticas para corromper doctores, pero solo están haciendo lo que todos los demás en la industria hacen. Un análisis de ProPublica de 2019 incluso encontró que los doctores sí recetan más medicamentos de ciertas farmacéuticas después de recibir honorarios de consultoría. Dadas esas cifras de 6 dígitos, conspirar con doctores es claramente una jugada para obtener ganancias, incluso si eso resulta en que los doctores traicionen a sus pacientes. Pero en una industria plagada de corrupción oculta, hay más de una manera de convertir la enfermedad en una mina de oro. Número 12. Mientras todos los demás sufrían durante la pandemia de COVID-19, Pfizer estaba teniendo unos años excepcionales, ganando $37 mil millones con su vacuna en 2021. Oficialmente, es uno de los productos más exitosos en la historia de la humanidad. El 2022 fue aún más impresionante. No solo hubo una mayor distribución de la vacuna, sino que también se sumó un impulso gracias a su pastilla contra el COVID-19 Paxlovid. Tuvo una tasa de éxito del 90% en el tratamiento de síntomas graves en adultos vulnerables infectados con el virus. Todo suena muy bien a simple vista, considerando que todo esto fue indudablemente de gran ayuda para controlar la pandemia, y probablemente salvó millones de vidas. Pero como con todo en el mundo corporativo, siempre hay letras chiquitas que realmente esperan que no leas. Cuando se trata de esas letras chiquitas, casi nadie sale peor parado que las poblaciones empobrecidas de los países en desarrollo. La organización Global Justice Now fue rápida en señalar que la vacuna de Pfizer se hizo con la ayuda de BioNTech. La empresa alemana recibió un buen impulso de 100 millones de euros en financiamiento de deuda del Banco Europeo de Inversiones, que es de propiedad pública, y una subvención de 375 millones de euros del gobierno alemán. Es la lógica detrás de un viejo y tristemente cierto chiste sobre la industria farmacéutica. Pagamos todos nuestros medicamentos 2 veces. Primero, cuando nuestro dinero de impuestos ayuda a desarrollarlos a través de lucrativos contratos gubernamentales, y luego otra vez, cuando tenemos que pagar una fortuna para obtener el medicamento que nuestros impuestos ayudaron a desarrollar. Y esto es un campo minado financiero, incluso para los estadounidenses de clase media, sin mencionar a los más pobres entre los pobres en el sur global. Un representante de Global Justice Now lo dijo mejor cuando afirmó que el desarrollo de las vacunas de ARNM debió haber revolucionado la respuesta global al COVID, pero hemos permitido que Pfizer retenga esta información médica esencial a gran parte del mundo, todo mientras estafa a los sistemas de salud pública con un margen de ganancia exorbitante. AstraZeneca ofreció su vacuna a un precio considerablemente más bajo, y Moderna, en su favor, dijo que no haría valer la protección de patente sobre su propia vacuna. Eso significaba que las personas en zonas desfavorecidas podían producir una versión genérica y más barata para satisfacer las necesidades de sus pacientes. Pfizer no hizo nada parecido, porque ¿por qué lo haría? Ahora, cuando hay tanto dinero sobre la mesa para que lo recojan, es lucro pandémico en su forma más descarada, como si aceptaran ayudar a salvar a alguien de un edificio en llamas, pero solo si esa persona también acepta vaciar sus bolsillos. Vimos ejemplos aún más descarados de esto durante toda la crisis del COVID-19. Hubo incidentes en los que grandes farmacéuticas se quedaron explícitamente con las ganancias de vacunas pagadas por adelantado que después fueron canceladas. Es el tipo de descaro que solo cultivas cuando eres lo suficientemente rico y tienes las conexiones necesarias para saber que nunca vas a enfrentar consecuencias reales. La peor parte de esta conspiración de poner las ganancias antes que a los pacientes es que ni siquiera es la única vez que Pfizer ha hecho esto. Y para una enfermedad aún más horrible y mortal que el COVID-19, hicieron exactamente las mismas maniobras turbias con medicamentos para personas que sufrían de SIDA, como el medicamento Rescriptore. En 2003, Pfizer rompió un acuerdo que habría hecho que el medicamento fuera mucho más accesible para personas en países pobres devastados por el VIH y el SIDA, todo porque las ganancias simplemente no eran suficientes. Pero a diferencia de las partes involucradas en nuestra próxima conspiración farmacéutica real, al menos se puede decir que ellos no estaban aliados con asesinos en masa genocidas. Número 11. La corporación Tanabe Pharma es una de las entidades farmacéuticas más poderosas de Japón, y sus orígenes se remontan a 1678. Así es,
Es una empresa que tiene casi 350 años. Debido a su antigüedad, fusiones, cambios de marca y al hecho de que las compañías farmacéuticas suelen ganarse mala fama, ha cambiado de nombre muchas veces. Hasta 2025 era la corporación farmacéutica Mitsubishi Tanabe. Antes de eso, tuvo muchos nombres diferentes, incluyendo Mitsubishi Tokyo Farmacéuticos y la corporación Well-Fide, que se fusionaron en 2001. El verdadero objeto de interés aquí es la corporación Well-Fide. Esa compañía fue producto de otras dos entidades que se fusionaron en 1998, Industrias Farmacéuticas Yoshitomi Limitada y la corporación Green Cross. Por supuesto, la corporación Green Cross no estuvo exenta de escándalos. A finales de los años 80, provocaron que alrededor de 3.000 personas que usaban sus productos sanguíneos contrajeran VIH debido a la contaminación. Se sabía que la tecnología no era segura, pero de todos modos la sacaron al mercado. Aunque, ¿realmente puedes esperar algo diferente cuando uno de tus fundadores es uno de los criminales de guerra más brutales y sádicos de la memoria reciente? Así es. Uno de los fundadores fue Masashi Kitano, el segundo comandante de la Unidad 731, una división de investigación de guerra química y biológica. Sus crímenes contra el pueblo chino son de los más horribles jamás registrados. Intencionalmente, provocaban congelación en las personas para ver cómo destrozaba sus cuerpos. Usaron personas vivas como blancos de prueba para rifles y bayonetas. Amputaron y viviseccionaron a pacientes conscientes. Infectaron intencionalmente a personas con sífilis y la peste. Forzaron embarazos. Las personas eran matadas de hambre, aplastadas, mutiladas, inyectadas con sangre de animal. Si intentáramos enumerar cada cosa horrible que hicieron en la Unidad 731, consumiría todo este video. Y uno de los principales responsables de todo esto salió completamente impune. Fue consultor en programas de guerra estadounidenses y luego ayudó a fundar Green Cross. Sabemos con certeza que había más de un miembro de la unidad monstruosa en el equipo. Ryoshi Naito también estuvo íntimamente involucrado en Green Cross. No solo estuvo involucrado en las atrocidades de la Unidad 731, sino que también participó en el esfuerzo del gobierno después de la guerra para encubrir lo peor de sus crímenes compartidos. Y la parte más aterradora es que funcionó. Imagínalo así. Sería como descubrir que Heinrich Himmler y Eichmann murieron de viejos y que formaban parte de la junta directiva de Pfizer. Y como estás a punto de aprender, la gran industria farmacéutica y los experimentos humanos poco éticos están lejos de ser una anomalía. Número 10. Regresamos de nuevo a Pfizer, que tiene un historial considerable cuando se trata de conspiraciones farmacéuticas extremadamente siniestras. Esta tiene un número de muertes confirmadas legalmente. En 1996, una horrible epidemia de meningitis estaba arrasando Nigeria con casi 110.000 casos y cerca de 11.700 muertes. La comunidad global, tanto pública como privada, unió sus recursos para poder atender las necesidades de la crisis. Una de esas entidades fue, por supuesto, Pfizer, que vio una oportunidad de matar dos pájaros de un tiro. Lamentablemente, terminaron matando a muchos más que eso. Pfizer decidió que el brote de meningitis era el momento perfecto para un nuevo ensayo clínico de uno de sus medicamentos, Trovan. Había sido aprobado por la FDA para tratar a adultos, pero las pruebas no se habían realizado en niños en Occidente por, razones obvias. Los niños nigerianos, sin otra opción, parecían ser cobayas más seguras. Tal vez algunos de ellos incluso serían curados en el proceso. Una victoria, teóricamente. Pero todo acerca de la manera en que Pfizer llevó a cabo estas pruebas fue extremadamente poco ético, y algunos dirían que francamente malvado. No obtuvieron el consentimiento informado de los padres de los niños que recibieron Trovan. Nunca les dijeron que los medicamentos que les estaban administrando eran experimentales. Incluso realizaron estos experimentos en hospitales donde el personal de Médicos Sin Fronteras estaba tratando a los pacientes con métodos probados y legítimos. 200 niños recibieron Trovan. 11 murieron como resultado. Muchos otros sufrieron efectos secundarios debilitantes, impedimentos del habla y la audición, ceguera, insuficiencia hepática, parálisis y trastornos neurológicos. A los padres se les dijo que tenían esperanza de una cura, y en cambio, sus hijos quedaron discapacitados en un ensayo de medicamentos de una gran farmacéutica estadounidense. Esto fue visto por muchos nigerianos como un ataque político directo contra la población mayoritariamente musulmana del país por parte de Occidente. Y si este incidente horrendo no fuera lo suficientemente malo por sí solo, ha dejado un legado duradero y extremadamente peligroso de escepticismo hacia las vacunas en varios países africanos. Hasta 2022, solo el 23% de las personas estaban vacunadas en todo el continente. Incidentes como los mortales ensayos de Pfizer han sido grandes factores que han mantenido estos números por debajo del umbral de inmunidad de rebaño. Todo lo que Pfizer sufrió por esto fue algo de mala prensa, además de un supuesto acuerdo extrajudicial de $75 millones al Estado local y 175,000 a 4 familias de niños fallecidos en 2009. Eso equivale a un error de redondeo en sus márgenes de ganancia anuales. La medicina es cara, pero es necesaria. Pero,
¿Y si una de las principales razones por las que la medicina es tan cara en realidad es solo una gran mentira? Número 9. Si quisieras encontrar un símbolo viviente de todo lo que el público general detesta de las grandes farmacéuticas, no podrías hacerlo mejor que el infame llamado Pharma Bro, Martin Shkreli. Él fue noticia en 2015 después de adquirir el medicamento que salva vidas para la toxoplasmosis, Daraprim, con su empresa Turin Pharmaceuticals. Luego aumentó el precio de $13 con 50 centavos por tableta a $750. Fue uno de los actos más descarados de avaricia corporativa, incluso en una industria llena de actos así. Para dejar en evidencia a Shkreli, un grupo de adolescentes en Australia fabricó el ingrediente activo del medicamento por una fracción del precio. Su experimento en el aula produjo 0.13 onzas de pirimetamina por $20. En Estados Unidos, esa misma cantidad costaría hasta $110,000. Pero eso no disuadió a Shkreli de seguir representando todos los peores instintos de la industria que eligió. Él dijo que los altos costos que estaba aplicando eran necesarios para la innovación, debido a los elevados gastos de investigación y desarrollo, o I+D. Eso era una mentira, porque eso es lo que está en el centro de esta conspiración. A las farmacéuticas les encanta exagerar los costos de I+D. Les da la oportunidad de aumentar el precio de sus medicamentos al final. No solo la I+D es mucho menor de lo que dicen. Generalmente gastan alrededor de 1/3 en I+D para cada medicamento, en comparación con lo que gastan en la mercadotecnia de ese mismo medicamento. Según el informe Mitos de la I+D, el caso contra la táctica alarmista sobre la I+D de la industria farmacéutica, realizado por la organización sin fines de lucro, defensora de los consumidores Public Citizen, la gran industria farmacéutica, en realidad solo gasta 1/5 parte de lo que afirma gastar en I+D de medicamentos. Gran parte de este costo en realidad también es financiado por los contribuyentes. En 1995, científicos, financiados por los contribuyentes estadounidenses, realizaron al menos el 55% de los proyectos de investigación que llevaron al descubrimiento y desarrollo de los 5 medicamentos más vendidos, según datos del Institutos Nacionales de la Salud. A las grandes farmacéuticas les gusta decir que se necesitan $2.6 mil millones para llevar un medicamento del laboratorio al mercado, lo cual es una exageración absurda. Esto se basa en un estudio sumamente defectuoso del Centro Tufts para el estudio del desarrollo de medicamentos, que ha sido todo menos transparente sobre el tamaño de su muestra y sus métodos de investigación. Investigaciones independientes han demostrado que los costos medianos para una fase exitosa de un ensayo clínico probablemente estén más cerca de los $19 millones. Es apenas una fracción del cifra total capitalizada de la cartera de desarrollo que a las grandes farmacéuticas les encanta presumir y esperan que no examines demasiado de cerca. Mentir sobre tus propios costos para inflar artificialmente tus precios y tus ganancias es una táctica absolutamente reprobable. Pero cuando realmente se vuelve peligroso, es cuando las grandes farmacéuticas mienten para persuadirte de tomar un medicamento que realmente no deberías estar tomando. Número 8. Todos saben que los medicamentos tienen efectos secundarios y que las enfermedades más graves suelen tener efectos posteriores más severos como resultado del tratamiento. Cualquier persona que toma medicamentos está asumiendo un riesgo con conocimiento de causa, eligiendo si prefiere sufrir los síntomas de su enfermedad o afrontar los posibles riesgos de aliviarlos, al menos cuando las compañías farmacéuticas realmente son honestas acerca de esos riesgos. Eso es exactamente lo que pasó con Merck y Vioxx, un medicamento antiinflamatorio. Según la Unión de Científicos Preocupados, cito, Merck utilizó metodologías defectuosas sesgadas hacia resultados predeterminados para exagerar los efectos positivos del medicamento. No es exactamente el tipo de tácticas secretas que quieres ver cuando hay vidas humanas reales en juego. Merck violó un principio fundamental de cómo se supone que deben funcionar estos ensayos de medicamentos. Después de probar la efectividad de Vioxx contra la efectividad de naproxeno, un medicamento competidor, los ejecutivos afirmaron falsamente que el naproxeno poseía un efecto cardioprotector único. ¿Qué tipo de datos estaban tratando de ocultar con este tipo de maniobra corporativa? Bueno, podría ser el hecho de que se demostró que Vioxx aumentaba el riesgo de ataques cardíacos en los pacientes en aproximadamente un 400%, y luego está el medicamento antiartrítico Celebrex de nuestros amigos de Pfizer. Probablemente se sintió como una bendición para las personas que lo recibían, y por un tiempo, de hecho, fue uno de los medicamentos más rentables de la compañía. Eso fue hasta que en 2012 se reveló que Pfizer estaba seleccionando datos de pruebas para hacer que el medicamento pareciera mucho más seguro de lo que realmente era. Aunque hubo muertes relacionadas con Celebrex tanto por úlceras estomacales como por ataques cardíacos desde 1999, estas fueron falsamente presentadas como casos aislados que no merecían mucha atención.
Se mostró a los ejecutivos coludiéndose por correo electrónico para asegurarse de que los datos fueran manipulados de la manera más favorable posible. Tuvieron que desembolsar más de $164 millones para resolver una demanda colectiva de inversionistas después de eso. También fueron obligados por la FDA a dejar de promocionar Celebrex en todas sus formas al público, aunque técnicamente todavía se les permitía mantenerlo en el mercado. Puede que ni siquiera te sorprenda escuchar que estas enormes compañías tuercen y manipulan la verdad por dinero y dejan vidas humanas como daño colateral. Sin embargo, lo que podría sorprenderte es una de las técnicas conspirativas secretas que usan para lograr exactamente eso. Número 7. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste sobre un gran avance médico en las noticias? ¿Algún medicamento o tratamiento revolucionario que parecía impulsar la ciencia médica en una nueva y audaz dirección? Si no puedes recordar alguno desde el COVID, no eres el único. Parte de la razón de esto es que muchas grandes farmacéuticas piensan que es mejor decisión invertir en fármacos imitadores en su lugar, también conocidos como fármacos imitadores. Estos son medicamentos que son extremadamente similares a los ya existentes, con algunas modificaciones menores. Existen beneficios en los medicamentos Me Too, desde hacer mejoras menores pero necesarias al medicamento original, hasta ofrecer una gama más amplia de opciones para pacientes con necesidades altamente individualizadas. Pero aunque eso definitivamente no es poca cosa, los críticos han acusado a los medicamentos Me Too de ser en efecto una gran y hambrienta sanguijuela pegada al costado de la industria farmacéutica. Algunas de las principales críticas a los medicamentos Me Too es que están desviando la investigación y el desarrollo hacia medicamentos que solo expanden las líneas de productos de las grandes farmacéuticas. Las cifras son bastante preocupantes. Muestran cuánto de la producción total de medicamentos se dedica a los medicamentos Me Too en lugar de a los medicamentos innovadores. Más del 60% de los medicamentos que aparecen en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud son medicamentos Me Too. Esto es especialmente preocupante para los investigadores de antibióticos, donde la amenaza de infecciones resistentes a los antibióticos siempre está presente. Se requiere una evolución constante para mantenerse por delante de la amenaza, pero esto ni siquiera se acerca al truco más diabólico que le gusta emplear a las grandes farmacéuticas para asegurarse de que sus medicamentos generen la máxima ganancia. Número 6. Las patentes. Son la razón por la que Pfizer pudo inflar el precio de sus vacunas, y Martin Shkreli pudo imponer ese aumento de precio tan absurdo con Daraprim. El problema, al menos desde la perspectiva de las grandes farmacéuticas, es que las patentes no son eternas. En promedio, solo duran alrededor de 14 años. Algunos estudios han demostrado que las versiones genéricas disponibles para medicamentos fuera de patente pueden ser hasta un 95% más baratas. Entonces, si las grandes farmacéuticas quieren mantener sus precios lo más altos posible, necesita encontrar una manera de extender artificialmente sus patentes más allá de su duración normal. Esta técnica engañosa se llama evergreening. Nunca volverás a ver a las grandes farmacéuticas de la misma manera después de enterarte de esto. Es engañosamente simple. Las compañías siguen buscando nuevas patentes sobre variaciones sorprendentemente menores del medicamento original. Supongamos que agregan un nuevo ingrediente, como los medicamentos Me Too de los que hablábamos antes, o lo lanzan en una nueva dosis o un nuevo método de administración, por ejemplo, de una inyección a una forma inhalada o una pastilla. Internamente, la gran industria farmacéutica suele llamar a esto gestión del ciclo de vida, aunque un apodo más honesto sería gestión de precios. Incluso si las patentes son impugnadas, a las compañías no les importa. Después de todo, mientras gastan dinero en batallas legales, todavía pueden vender sus medicamentos a precio de medicamento patentado. Es probable que su departamento de contabilidad ya haya hecho el análisis de costo-beneficio. Esos honorarios legales son una gota en el océano comparados con lo que están ganando mientras esas batallas siguen en curso. El Dr. Joel Lekshin, profesor en la Escuela de Políticas y Gestión de la Salud en la Universidad de York en Toronto, ha dicho: normalmente, cuando prolongas artificialmente la vigencia de una patente, no estás buscando ninguna ventaja terapéutica significativa, estás buscando la ventaja económica de una empresa. La práctica de extender artificialmente las patentes es un secreto a voces. Es exactamente el tipo de técnica legal pero terrible que perjudica a los pobres y a los enfermos, pero que encanta a los accionistas de la empresa. Pero ¿qué pasa cuando la ciencia va en contra de los intereses de las grandes farmacéuticas y ellas intentan ocultarlo? Número 5. ¿Se puede siquiera llamar conspiración si no hay fuerzas corporativas siniestras amenazando a un denunciante para que guarde silencio? Eso es exactamente lo que le pasó al Dr. John Buse cuando descubrió que Avandia, un medicamento para la diabetes propiedad de GlaxoSmithKline, estaba causando enfermedades cardíacas en los pacientes durante los ensayos clínicos. Era 1999 y el Dr. John Buse trabajaba en la Universidad de Carolina del Norte cuando hizo su descubrimiento y publicó sus hallazgos. Esto provocó una amenaza casi inmediata de acciones legales por parte de GlaxoSmithKline que habría destruido la carrera del Dr. John Buse y lo habría arruinado financieramente. No habría manera de que un hombre con el salario de un investigador
pudiera enfrentarse legalmente a un gigante farmacéutico. Las amenazas fueron tan grandes que Bush se vio obligado a firmar una carta creada por la compañía que desacreditaba sus hallazgos. Decía que los datos se sacaron de contexto y que se necesitarían más estudios para probar algo concluyente. Pero aquí está el asunto. Estudios posteriores confirmaron exactamente lo que Bush estaba diciendo. Avandia realmente era increíblemente peligrosa. Y como resultado de todo esto, la FDA exigió el retiro de todo Avandia. En 2010, GlaxoSmithKline sabía que su medicamento estaba destruyendo los corazones de las personas, pero era una fuente de ingresos, así que ocultaron esa información durante 11 años. ¿Quién sabe cuántas vidas destruyeron mientras se embolsaban millones, si no es que miles de millones, en ganancias? Encubrimientos como este son cosas de pesadilla, pero podemos pensar en un producto que sí llegó a los estantes de las tiendas y que de alguna manera es aún más aterrador que todo eso. Número 4. Aquí hay dos palabras que realmente no deberían estar juntas: talco para bebé y asbesto. Pero el gigante farmacéutico estadounidense altamente diversificado Johnson juntó esas dos cosas. Y luego ocultaron el hecho de que lo sabían y que estuvo matando gente durante décadas. Empezaron a aparecer reportes de mesotelioma, una forma rara e increíblemente agresiva de cáncer, en mujeres que no tenían exposición laboral al asbesto. Así que la gente empezó a preguntarse qué tenían en común. Pocos habrían esperado que el culpable fuera el talco contaminado con asbesto, excepto la propia Johnson. En al menos 3 pruebas realizadas por 3 laboratorios diferentes entre 1972 y 1975, encontraron asbesto en su talco y simplemente decidieron ocultar los resultados. El costo humano de esto es realmente indignante. Más de 11,000 personas afirman que el talco de Johnson está detrás de su cáncer. Esto incluye a miles de mujeres que sufren específicamente de cáncer de ovario agresivo. Algunas de estas personas probablemente se contaminaron por primera vez cuando eran literalmente bebés, todo gracias a la avaricia de las grandes farmacéuticas. Por una vez, el sistema legal al menos reivindicó parcialmente a las víctimas de las grandes farmacéuticas. A Johnson se le ordenó pagar $40 millones a las personas que contrajeron cáncer por su talco contaminado. Para superar eso, necesitarías algo realmente malvado. Ya sabes, como pruebas de que una compañía farmacéutica que aún sigue operando fue parte de los peores crímenes de los nazis. Bueno, tenemos noticias para ti. Número 3. Al igual que la corporación Green Cross de Japón, Bayer, el creador de la aspirina y muchos otros medicamentos conocidos, es una compañía muy antigua, 162 años para ser precisos. Al igual que la corporación Green Cross de Japón, algunos de los avances de Bayer en el campo de la medicina han sido posibles gracias a alianzas con algunos de los peores criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Este no es solo un caso de una gran compañía siendo tácitamente cómplice del régimen nazi simplemente por operar en Alemania en ese momento. Bayer, como parte del conglomerado IG Farben, participó activamente en algunas de las peores atrocidades que los nazis cometieron, todo solo para enriquecerse. Pagaron un anticipo al doctor de las SS, Helmut Vetter, para probar medicamentos como Rutenol en prisioneros de los campos de concentración de Auschwitz, Dachau y Gusen. Vetter era un hombre tan despreciable que más tarde sería juzgado y ahorcado por sus crímenes por los estadounidenses después de la guerra. También contó con la ayuda de Edward Werth y Friedrich Andres, quienes probaron medicamentos de Bayer en mujeres infectadas intencionalmente con tuberculosis y difteria en el bloque 20 de Birkenau. Reducir a estas personas inocentes a simples conejillos de indias humanos era solo parte de lo habitual. Su participación a mayor escala como parte de IG Farben los llevó a supervisar el trabajo esclavo judío en fábricas nazis. De particular interés para Bayer estaba la fábrica química en Auschwitz. Fue supervisada personalmente por un alto ejecutivo de Bayer y probablemente producía químicos para el trabajo farmacéutico de Bayer. En 1995, el entonces director general de Bayer, Helga Weimeyer, ofreció una disculpa pública por el papel de su empresa en la realización de experimentos humanos y trabajo esclavo durante el Holocausto. Este video ha demostrado que muchas compañías farmacéuticas tienen pasados profundamente siniestros, pero les gusta insistir en que ya se han reformado y han dejado atrás su pasado turbio. Hoy en día, si hacen algo malo es solo un accidente, ¿verdad? Bueno, a menos que... Número 2. Una de las compañías farmacéuticas más peligrosas que jamás haya existido fue la infame Purdue Pharma, propiedad y dirigida por la familia Sackler. Como los arquitectos de la epidemia de opioides en Estados Unidos, probablemente sean responsables de más muertes en total que todos los asesinos seriales de los últimos 200 años juntos. Y todo eso es gracias a un solo medicamento, Oxycontin. Se comercializó como una alternativa menos adictiva a otros analgésicos en el mercado. Pero Purdue sabía que eso no era cierto. Sabían que la gente lo trituraba y lo inhalaba como una droga recreativa poderosa y peligrosa. No les importaba. Había dinero que ganar. No importaba cuántos cuerpos tuvieran que apilar para lograrlo.
El New York Times descubrió un documento del Departamento de Justicia que probaba sin lugar a dudas que Purdue sabía sobre los usuarios recreativos de Oxy desde 1996 en Taoceno. El abogado general de Purdue Pharma, Howard R. Udell, escribió a principios de 1999 a otro funcionario de la empresa, cito: "De hecho, hemos encontrado referencias al abuso de nuestros productos opioides en Internet. En público, decían exactamente lo contrario, mientras promocionaban agresivamente las pastillas. En 2007, Purdue se declaró culpable de comercializar el medicamento de forma engañosa. Pero para ese momento, el daño ya estaba hecho. Cientos de miles habían muerto como resultado de la epidemia de opioides. Es difícil no remontarse a esta terrible, cruel y codiciosa conspiración. Por malo que suene, todavía hay una prueba absolutamente condenatoria. Número 1. A pesar de preocupaciones éticas razonables, cada vez parece más que la biotecnología y la terapia génica podrían ser el futuro de la medicina para una gran cantidad de enfermedades. Es algo sacado de la ciencia ficción, pero si se invirtiera suficiente dinero en investigación y desarrollo, algún día podría ser posible. Los humanos podrían ser completamente curados de enfermedades y dolencias en lugar de solo tratar los síntomas. Eso ha atraído la atención de algunos nombres importantes. Al considerar invertir en estas empresas, Goldman Sachs preguntó: ¿curar a los pacientes es un modelo de negocio sostenible? Esa es una cita real de un informe de investigación biotecnológica de Goldman Sachs. Es parte de una cita más larga del analista Salvin Richter, quien dijo, y cito: "Estos tratamientos ofrecen una perspectiva muy diferente en cuanto a ingresos recurrentes en comparación con las terapias crónicas. Si bien esto tiene un valor tremendo para los pacientes y la sociedad, podría representar un desafío para los desarrolladores de medicamentos que buscan un flujo de efectivo sostenido". Para simplificar todo ese lenguaje empresarial, lo que Richter básicamente está diciendo es: ¿por qué dejar que las personas compren su salud cuando podrías obligarlas a rentarla? Son las mismas tácticas comerciales turbias que las suscripciones a servicios de streaming y los videojuegos como servicio. Excepto que en lugar de meterse con tu entretenimiento y con el dinero que te sobra, están jugando con tu vida. Y si esto es lo que están dispuestos a decir en voz alta, ¿te imaginas lo que más estarán ocultando? ¿Quieres escuchar sobre más horrores químicos? Deberías investigar qué le hace el fentanilo a tu cuerpo, o mejor mira esto.